Que el Señor lo bendiga ricamente. Bienvenido a su programa Estudio Bíblico, analizando el tema de la parucía, la venida de Jesús. Estamos analizando en este estudio las diferentes perspectivas, los diferentes pasos que hay sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, las diferentes etapas escatológicas. Sí quiero hacerle ver a los hermanos que nos están viendo que se han gestado una cantidad de teorías, digámoslo así, de interpretaciones diferentes sobre el libro del Apocalipsis y sobre el libro de Mateo. Existen unos teólogos liberales que pretenden interpretar el Apocalipsis y el libro de Mateo, digamos, la parte apocalíptica de Mateo, de los sinópticos, como profecías ya cumplidas. Pero no vamos a entrar ahorita en detalle porque eso lo veríamos en una exégesis o en un estudio sobre escatología, pero no se deje amedrentar. Hay muchos teólogos, hay muchos especialistas que miran el Apocalipsis desde un punto de vista futurista, es decir, es un libro que no se ha cumplido y que se tiene que cumplir. En realidad, si vemos el libro objetivamente, si lo comenzamos a leer, vemos que Juan está hablando para el futuro. Igual que Daniel, en algunas partes, está hablando para el futuro. Aunque sean profecías que en su momento se cumplieron a medias o en forma parecida, nosotros estamos hablando aquí, y quiero enfatizar en esto antes de entrar en el tema de hoy, que es sobre el gran terremoto. Quiero enfatizar en que la Biblia dice que antes de que Jesús venga, van a ocurrir algunos fenómenos. Jesús no ha venido por la iglesia y creemos que va a venir algo perfecto. No ha venido. Entonces, cuando Jesús venga, antes de la venida de Jesús, simultáneamente con la venida de Jesús, vienen algunas señales. Y una de ellas es la gran tribulación. Hoy vamos a hablar del gran terremoto. Hemos hablado de la gran tribulación, un personaje que va a ser un gobierno mundial, el séptimo imperio. Quedamos en Apocalipsis con el sexto imperio. Dice Juan que Roma es el sexto imperio. Y el que viene después del imperio romano es el séptimo, es el anticristo. Después de Roma, en el planeta no se ha formado ningún imperio mundial, porque ya cambian las estructuras. Y entonces no se ha levantado un imperio tan fuerte como el imperio romano, y el que viene es más fuerte que el imperio romano. Entonces, hermanos, no se deje amedrentar por los que le dicen a usted que el Apocalipsis es del género apocalíptico y que por ende se está profetizando algo que estaba ocurriendo en el momento. No se deja amedrentar. El diablo trata de quitarnos a nosotros, digámoslo así, parte de lo que dice la palabra de Dios, alterarla para que nosotros en realidad caigamos en el error, digámoslo así. Pero hoy vamos a hablar del gran terremoto. Ya después, inmediatamente después de la tribulación, viene un gran terremoto sobre la iglesia. Y después de esto viene Jesús. Yo quiero que usted ponga atención a esto, mi querido hermano, porque dice la Biblia, dice Jesús, ya viendo el programa anterior, más inmediatamente o enseguida, y dice después, metá. Cualquier persona sabe que metá tiene un sentido muy diferente al después de nosotros. Este metá que usted ve aquí es un metá que significa después, pero significa también con. Pero ¿por qué significa con y después? ¿Y qué tiene que ver esto? Es lo mismo. Por ejemplo, metá es lo que está a la par de algo. Por ejemplo, lo que está después de algo. Lo usó mucho Aristóteles cuando Aristóteles no, sino sus bibliotecarios después de que él murió, cuando estaban acomodando su biblioteca, pusieron los libros de física y luego los de metafísica, dije los que estaban después, pero también a la vez que está después está está junto. Por ejemplo, el 2 está después del 1, pero está junto con el 1, ahí es meta. El 2 es metá del 1, porque está a la par, está con. El 3 ya no es metá, porque está después del 2. Ese es el sentido de este término metá, es lo que está después
con, más, y de hecho este otro término lo termina de confirmar enseguida. Es decir, pegado, después inmediatamente, es el próximo acontecimiento después de la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Es lo que nosotros explicamos en los videos anteriores. Es la venida del anticristo que va a perseguir a la iglesia de Jesucristo. No como algunos dicen que la tribulación viene después de que Jesús venga. No, la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que primero viene la tribulación y dice enseguida, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué sucede? Bueno, el sol se oscurece, es decir, hay un fenómeno en el sol. La luna no da su brillo y las estrellas caen del cielo y los poderes de los cielos se van a sacudir. Ponga mucha atención porque estos son los fenómenos que se van a dar después de la tribulación. Es decir, viene el enojo de Dios, va a haber un caos. Pero ¿por qué ocurre esto? Nosotros, viendo el contexto y el texto paralelo de Mateo 24, el texto paralelo es Apocalipsis 6. Es un texto paralelo, digamos, está hablando, está relatando y son muchos los eruditos que están de acuerdo en que Mateo 24 y Apocalipsis 6 es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, y en Apocalipsis 6 se nos va a hablar más claramente de este fenómeno y lo va a llamar el gran terremoto. El gran terremoto. Ahorita lo vamos a ver. Primero veamos la parte de Jesús. Entonces viene la gran tribulación. Y yo quiero devolverme porque Jesús dice que primero viene la gran tribulación, es decir, esta partecita, el anticristo, que es la gran tribulación, y luego viene el gran terremoto, que como lo vamos a ver ahorita aquí, viene simultáneo. Estas tres cosas vienen a la vez: el gran terremoto, la venida de Jesús, la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Esto viene junto, viene en una sola cosa. Entonces vamos a ver, mis queridos hermanos, tenemos esto clarito. Vámonos ahora al versículo 3 de Apocalipsis. Vamos a ver el paralelo, porque estamos viendo el gran terremoto. Después de esto viene Jesús, como lo vamos a ver después. Ahorita vamos a ir al paralelo 6.3 de Apocalipsis. Yo quiero que ponga atención porque dice también: cuando abrió el sello, el segundo sello, oía al segundo animal viviente decir, o a la bestia decir, también salió otro caballo rojo, él estando sentado. Estamos hablando de una guerra mundial. Eso es paralelo de Mateo 24, cuando habla de que habrán guerras, pero habla de una guerra, nación contra nación y reino contra reino. No voy a explicar eso, ya lo expliqué. Habla también de hambrunas. Vi un caballo negro sentado, tenía una balanza en la mano. Esos son hambrunas, como usted lo puede ver. Balanza en la mano, hambrunas. Oí como voz en medio de los cuatro animales diciendo una ración de... Esos son hambrunas, hermano, no lo voy a leer para no atrasarme. Luego, posteriormente dice, cuando vi el sello, el cuarto, oí una voz diciendo, ven, vamos a ver qué le dijo. Y dice, vi un caballo verde. Aquí creemos, y usted me dirá, pero qué fanático, ¿de dónde lo sacó? Ahí se no. Aquí vamos a ver el anticristo. Y ya se lo digo porque... esto es el anticristo o la gran persecución contra la iglesia. Vi un caballo verde, sentado encima de él, un nombre de él, la muerte. El Hades le seguía después de él. Se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con Ronfea. Ronfea es una espada grande. También en hambre, también en muerte por medio de animales. Hay muertes y muertes de cristianos aquí. Bueno, pero ¿dónde dice? No lo dice. ¿Verdad que no lo dice? Pero vea usted el otro versículo. Vea este versículo, que es el que sigue posteriormente. Y entonces dice, también cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, aquí está el altar, dice, las almas de los matando por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los que han sido, son almas, no son cuerpos, no son personas resucitadas, son personas que han sido asesinadas por el anticristo. Almas de los matando por la palabra de Dios. Murieron por la palabra de Dios. Pero ¿de dónde saco yo que son del anticristo? Bueno, porque más adelante, en el capítulo 8, le van a explicar a Juan que estos son los que vienen de la gran tribulación. Y la gran tribulación es ocasionada por el anticristo. Lo leeremos después. Dice, si tiene mucha intriga, léalo. Lean en el capítulo 8 y vas a encontrar eso. Sigue el versículo 10, dice, también gritaron con voz grande diciendo, ¿hasta cuándo, amo, santo, verdadero,
no juzgas, también haces justicia a la sangre de nosotros, procedente de los habitantes sobre la tierra. Es decir, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia a nosotros que hemos sido asesinados por los habitantes de la tierra? ¿Quiénes son los que lo mataron? Bueno, aparte de todo el planeta, van a ser asesinados por el anticristo. ¿Por qué? Porque así lo dice más adelante. Luego dice en el versículo 11, también se le dio a ellos una estola blanca, es decir, un vestido blanco. Van a ser vestidos de blanco. No pierda estos detallitos, porque estos detallitos son importantes para luego descifrar el sentido en el Apocalipsis capítulo 8. Se dijo a ellos para que serán aliviados a un tiempo pequeño, pero están muertos, hasta que sean llenados los coesclavos de ellos, los hermanos de ellos, los que están a punto de morir como ellos. En ese mismo momento, es decir, en ese momento que están reclamando, estamos hablando de guerras, hambrunas, pestes, y en ese momento en que hay ese montón de muertes, hay gente muriendo por Cristo. Dice, los que están a punto de morir como también ellos. Entonces, hermanos, ¿qué significa? Que hay muertes. Pero vean, relaciónelo, voy para atrás con el versículo 8. Relaciónelo. ¿Qué son estas muertes? También en muertes. Son muertes de cristianos. ¿Por quién? Por el anticristo. Solo que aquí no lo menciona, pero más adelante en las otras profecías lo va a mencionar. A eso me refiero yo con que han sido asesinados por el anticristo. Es exactamente el mismo Mateo 24. La persecución que narra desde el versículo 9 hasta el versículo, no sé si es 24 por ahí, no recuerdo, se refiere a una persecución ocasionada por el anticristo. Es decir, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es decir, todo encaja, hermanos, perfectamente. No hay que inventar nada. No hay que sacar nada de ningún otro lado. Leamos ahora el versículo 12. Están las personas siendo asesinadas por el anticristo. ¿Está bien? Está ubicado en el contexto. Están las personas asesinadas. Porque este capítulo hay que entenderlo todo. Usted no puede aislarlo en versículos por aparte. No, es todo. Están las personas siendo asesinadas por el anticristo, como dice ahí. Y todavía hay más gente. Pero ¿qué pasa en ese momento? Vi cuando abrió el sello sexto, ¿verdad? Y dice, también un terremoto grande llegó a ser. Mira, aquí me faltó la tilde, ¿verdad? Llegó a ser. El sol se puso negro como saco. La luna toda llegó a ser como sangre. Hermano, ¿no se le parece conocido a lo que está narrando? Después de la tribulación, Jesús narra que entonces el sol se pondrá negro. ¿Por qué se va a poner negro el sol? ¿Por qué la luna como sangre o la luna se va a poner pasca? Porque hay un gran terremoto sobre la tierra. Por eso dice que incluso el cielo va a temblar. ¿Entiende? Entonces la luna llegó a ser como sangre. Pero sigamos leyendo. Esto es después de la tribulación, después del anticristo. Pero ¿por qué, hermano, va a ser después del anticristo? Dice alguien. Si el anticristo se narra hasta el capítulo 13. El Apocalipsis no es un libro cronológico. Son profecías. Cuando hay visiones o profecías, las profecías se dan por partes. Primero se da una profecía, como por ejemplo José, cuando recibía visiones del faraón, las recibía por aparte, y luego venía otra que repetía lo mismo. Se repiten. Entonces el capítulo 13 puede estar mucho antes de este o el otro, porque son visiones por aparte que se reciben sobre un mismo fenómeno. Dice, también las estrellas del cielo cayeron y las estrellas caerán. Vea que es lo mismo, hermanos. Como higuera hecha los higos de ella por sacudiento de viento grande. Eso es una comparación, un símil. Luego dice en el Apocalipsis 6, 14, seguimos leyendo. También el cielo fue separado como un libro enrollando. También todo monte e isla procedente de los lugares fueron movidos. Es un terremoto, estamos hablando de un mega terremoto. Y yo creo que va a ser solo un mega terremoto, porque va a ser el más grande de toda la historia. Es el gran terremoto que nos va a ubicar en la venida de Jesús. Un gran terremoto significa que Jesús viene, pero es un mega terremoto. Ese va a ser el signo y tal vez en ese momento es que Jesús va a venir, en medio del mega terremoto. El cielo, bueno, etcétera, etcétera, eso ya lo leímos. Luego dice Apocalipsis 6:15, hermanos. Seguimos con el paralelo. Los reyes de la tierra, los magnates, los quiliarcas, los ricos, los poderosos, todo esclavo, libre, se ocultaron en las guaridas. De hecho, hay lugares donde están haciendo búnkers
son guaridas en las cuevas, ¿sí? También hacia las rocas de los montes. Ahí se están preparando para, en caso de que caiga en el planeta, una especie de un meteorito. Entonces se están preparando. Pues muy bien, hermanos. Resulta que la gente se va a meter en las guaridas. Esto ya Juan lo había visto hace 2000 años. Los que creemos en la profecía, hay gente que no cree en la Biblia y dice que esto no va a ocurrir. Y porque porque creen que no va a ocurrir, entonces creen saberlo todo. Y entonces dicen, no, hombre, eso no va a ocurrir. Y entonces no creen en la profecía bíblica. Pero la Biblia es muy clara al respecto, mis queridos hermanos. Dice, también dicen a los montes, también a las rocas, caed sobre nosotros, ocultarnos del rostro del que está sentado sobre el trono de Dios y también de la ira del Cordero. Aquí comienza Juan a decir que los dos personajes van a ser protagonistas. El Cordero, Jesucristo, y el que está sentado en el trono, que es el Padre. Dios Padre y Jesucristo van a tener protagonismo al final de los tiempos. ¿Estamos claritos? Bueno, seguimos en el versículo 17. Porque vino el día, el grande de la ira de ellos, también ¿quién puede estar preparado? Llegó la ira de Dios, ¿quién puede estar preparado? Ese terremoto da inicio, o es parte, o es la ira de Dios. Son cuestiones que se van a ver simultáneamente. No sabemos si nosotros vamos a estar agarrando una cola de eso. Pero lo que sí sabemos es que eso viene. Hechos 2:16. También el profeta Joel nos narra algo sobre el final de los tiempos, antes de la venida de Jesús. Nos dice algo parecido. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, y será en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, se refiere a la profecía de que va a haber un gran avivamiento sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, profetizarán, ¿verdad? La profecía, los dones se van a derramar como nunca antes, y dice, es decir, eso se refiere a que va a haber un gran avivamiento y simultáneamente al avivamiento viene la persecución de la iglesia, todo eso viene junto, o en medio de la tribulación va a haber un gran avivamiento como nunca en la historia, en el 7º imperio, y dice, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nube de humo. Y ve qué interesante. Dice, el sol se convertirá en oscuridad, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Antes de que Jesucristo venga, dice que va a ocurrir esto. Está Joel, desde el Antiguo Testamento ya estaba viendo ese gran terremoto que venía sobre el planeta Tierra, que son pasajes paralelos. Todo aquel que llame el nombre del Señor será salvo. Es decir, eso es parte del gran avivamiento que va a ocurrir al final de los tiempos. Veamos esta partecita de los dos testigos que van a venir, que muchos creemos que son dos iglesias, así como en los tiempos de Juan habían 7 iglesias a las que se les dirige la carta y siempre han existido muchas iglesias, pues van a haber 2 iglesias protagonistas predicando el evangelio seguramente en Israel. Dice, después de 3 días, también medio, un espíritu de vida procedente de Dios entrará en ellos. Se pararon sobre los pies de ellos, temor grande cayó sobre los que los miraban. Es la iglesia que resucita. Luego dice, oyeron una voz grande procedente del cielo, subida acá, subieron hacia el cielo la nube, miraron a ellos los enemigos de... Es la iglesia que sube al cielo y todo el mundo lo verá, todo ojo le verá. Es la iglesia personificada en esos 2 hombres. Es un libro apocalíptico de grandes simbolismos. Y dice, en ese momento en que sube la iglesia, dice, en aquella hora, en ese momento, está diciendo, llegó a ser un sismo grande. Está hablando del gran terremoto. Ve que está hablando de lo mismo. Viene una gran tribulación, vienen matanzas, viene la resurrección. Personifíquelos, hermanos. Esto nada más, esta es la iglesia, que ellos resucitan, suben al cielo, inmediatamente dice, en aquella misma hora, es decir, simultáneamente, es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24, simultáneamente se da un terremoto grande. Sismo, que es lo mismo, la misma palabra, el terremoto grande, yo en algunos traduzco sismo y en otro terremoto, de seismos, ¿verdad? En griego, aquí está. Pero dice que la décima de la ciudad cayó.
la 10ª parte de la ciudad cae. También murieron en el sismo nombres de hombres, 7,000 hombres. 7,000, bueno, que no es que son 7,000 que lo van a contar, no, es que eso es un número perfecto. También los demás llenos de miedo llegaron a ser. También dieron. Entonces, hay mucha gente que va a dar gloria a Dios, pero hay muchos otros que van a blasfemar de Dios. De todo tiene que haber. Pero se está hablando de un gran terremoto, mis hermanos. Lo mismo que describió Jesús, lo mismo que describe el Apocalipsis. En el 19 dice, también se abrió el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de la alianza en el templo de él, también llegó a ser, y aquí viene un fenómeno que se va a repetir, se dio relámpagos, voces, truenos, sismo y granizo. Es hablando del mismo fenómeno, el mismo fenómeno, nada más que esto descrito desde el cielo mismo, donde está relacionando esta misma profecía con lo que anteriormente estaba sucediendo. Cuando la iglesia sube al cielo, el templo de Dios se abre y ocurren relámpagos, truenos, sismo. Este sismo yo creo que es el sismo grande, y también granizo grande. Y así tiene que decirse, yo creo, usted no puede afirmar nada, porque en realidad lo que hay es un acercamiento de la profecía que la vamos a ir entendiendo conforme vamos a ir viendo ciertos fenómenos cumplirse. Vean, hermanos, también esto es parte de la séptima trompeta. La séptima copa. Es exactamente lo mismo. También el séptimo derramó la copa de él sobre el aire. También salió una voz grande procedente del templo, ardiendo ha llegado a ser. Veamos a ver. Y dice, también llegó a ser relámpago, voces, truenos y un terremoto. La Biblia habla del gran terremoto, pero todos los fenómenos son tan parecidos. Terremoto grande, cual no llegó a ser desde que hombre llegó a ser sobre la tierra. Es decir, estamos hablando del mismo terremoto. Es un terremoto antes de la venida de Jesús, tan grande, que es un mega terremoto. Tan grande terremoto, así de grande. Vea cómo explica el Apocalipsis. Ese es el mismo terremoto antes de la venida de Jesucristo por su iglesia. Luego dice, hablando de ese mismo terremoto en Apocalipsis 16-19, dice, también llegó a ser la ciudad, la grande, hacia 3 partes. La gran ciudad se divide en 3 partes. Esta gran ciudad, ¿cuál es? Bueno, en los tiempos de Juan era Roma, ¿verdad? Pero en los tiempos finales puede ser Roma, puede representar al reino del anticristo. Entonces es la que en aquel momento perseguía a la iglesia. Entonces la gran ciudad llega a partir en 3, o puede ser la misma Roma que se va a partir en 3 pedazos. Eso no importa. Las ciudades de las naciones cayeron, es decir, el terremoto es por todo el planeta. También Babilonia la grande fue recordada delante de Dios, dar a ella la copa del vino. Bueno, Babilonia la grande, ¿verdad? Puede ser el anticristo o puede ser también, puede representar otro poder en la tierra. Luego dice, también toda isla huyó, también todo monte no se encontró. Es decir, el terremoto fue bastante grande sobre la tierra. Ahora ve el versículo 21 porque es interesante. Granizo grande como el peso de un talento desciende procedente del cielo sobre los hombres. Blasfemaron los hombres de Dios procedente de la plaga del granizo. Porque, es decir, simultáneamente al terremoto hay una plaga de granizo. Es decir, ¿qué es esto, hermanos? Yo no sé si usted relaciona el terremoto con el granizo, pero la Biblia lo relaciona. Hay varios lugares donde viene el terremoto y granizo grande como un talento. La tierra se va a cubrir por una onda expansiva. Bueno, eso es el bombazo, ¿verdad? El golpe que va a ocurrir en el planeta. Pero también la tierra se va a cubrir con una nube procedente del mismo terremoto. Y eso va a hacer que la tierra se enfríe y va a caer granizo. Esto lo vemos en algunos textos de la palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que de esta manera, pues, estamos llegando al final de este momento, de este programa. Sí, decirles que este gran terremoto aparece de una manera clarita en la Sagrada Escritura. La próxima semana continuamos con la venida de Jesús. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.